Imagínate que te encuentras en el siglo XIX y ahora eres un paleontólogo temprano que acaba de tropezar con una mandíbula inferior gigante y unos dientes feroces. He aquí un dinosaurio. Pero en ese momento no lo sabes, porque estamos en 1800 y lo único que tienes para rellenar el hueco es una conjetura y un poco de imaginación. Algo que vimos mucho en los primeros días. Y cuando se hallan restos mal conservados y altamente fragmentados, se necesitan llenar muchos espacios en blanco. Sin embargo, de vez en cuando, los científicos encuentran un ejemplar tan completo, tan bien conservado, que apenas queda lugar para suposiciones. Está todo allí. Para mí, estos tipos de especímenes son lo más parecido a viajar en el tiempo, pues nos ofrecen una sensación increíble de cómo eran los animales prehistóricos. Además, entre más antiguo, más asombroso, porque esencialmente nos permite asomarnos a una época de la historia de la Tierra que antes se creía inaccesible. Un buen ejemplo de esto tiene que ver con un troglodita. Trilobite. Seguro has oído hablar de estos bichos alguna vez, o deberías, pues fueron una de las formas de vida tempranas más exitosas del planeta, con al menos 22,000 especies conocidas, más que las aves. Y con tanta diversidad, los trilobites diferían mucho en tamaño, hábitat y rasgos. Había depredadores, carroñeros, filtradores, incluso planctívoros. Se cree que este grupo apareció durante el Cámbrico temprano, hace unos 521 millones de años, lo que técnicamente los hace más cercanos a 1,000 millones que a 0. En aquella época, ni siquiera el mapa se parecía al actual, así que es notable que sepamos que existieron. Y sin embargo, no solo sabemos esto, sino también exactamente cómo se veían algunos, ya que un increíble descubrimiento en Marruecos reveló trilobites que podrían haber muerto ayer, y no hace 500 millones de años. Seguro que muchos conocen la historia de Pompeya, ese trágico evento en el que una erupción volcánica sepultó la ciudad, mató a miles y preservó amablemente a algunas víctimas encapsuladas en un flujo piroclástico. Esto es relevante porque se cree que hace 500 millones de años, a lo largo de la costa de Marruecos, un enorme volcán entró en erupción, enviando lava fundida y gases calientes al océano, donde un grupo de trilobites fueron bruscamente interrumpidos. Y eso es quedarse corto. El material volcánico los golpeó con tanta fuerza y rapidez que quedaron congelados en el tiempo, conservando impresiones de sus tejidos blandos y preservándose en 3D. Algo rarísimo entre los trilobites, que usualmente se conservan más bien aplastados. Y este elemento tridimensional nos ha dado modelos que podemos tocar, sentir y mirar de arriba a abajo, mientras que los especímenes en 2D son menos interactivos. Además, la corriente que azotó a estos trilobites lo hizo con tanta fuerza que literalmente les empujó lodo volcánico caliente por la garganta. Desagradable, por decirlo menos, pero beneficioso para nosotros, pues preservó claramente sus tractos digestivos por primera vez en este grupo y condujo al descubrimiento de rasgos totalmente nuevos, como un labro unido al hipostoma, una boca en forma de hendidura y un par de apéndices especializados situados justo al lado de sus bocas, probablemente diseñados para ayudar a introducir comida. Y otra novedad es que no solo se preservaron los trilobites por el volcán, sino también lo que había en sus caparazones, pues se hallaron pequeños animales, concretamente braquiópodos cambrianos, adheridos a sus superficies y patas, utilizando sus tallos de tejido blando para anclarse. Un hallazgo muy interesante. Y las proezas de los trilobites no terminan aquí, ya que tenemos muchos otros fósiles asombrosos de ellos. En particular, 2 ejemplares pertenecientes a la especie Triartus iatoni fueron hallados completos al 100% y en perfecto estado, gracias a unas condiciones de enterramiento únicas. Este trilobite existió durante el Ordovícico superior y vivía en varios lugares, pero en el lecho de trilobites de Bichir, en Nueva York, experimentaron la vida o la muerte de forma distinta a otros, ya que allí eran frecuentes los flujos de lodo muy ricos en pirita de hierro, y este material es bastante bueno para la preservación, lo que hizo que nuestros 2 ejemplares quedaran metalizados, literalmente. Gracias a esta solución, no solo están completos los 2 trilobites, sino que se han conservado sus branquias, antenas, huevos, sistemas digestivos y patas en
en posición de caminar, hallazgos que por sí solos serían extremadamente raros, pero juntos son simplemente asombrosos. Ha ayudado el hecho de que existieran tantas especies de trilobites. Sin embargo, no necesitas más de 20.000 especies para obtener especímenes asombrosos. Pregúntale a Lystrosaurus, un animal que se vuelve más sorprendente cuanto más lo investigo. Estos dicinodontos de pequeños a medianos fueron en su día las criaturas más exitosas de la Tierra y un gobernante improbable del Pangea del Triásico temprano. Claro que no eran tan diversos como los trilobites, pero sí tenían un rango respetable en todo el mundo y eran criaturas capaces. Un dato que lo demuestra es que en ciertos lugares representaban más del 95% de toda la vida, algo que no solemos ver. De hecho, nunca se había visto antes ni se vio después, pero resulta que esto solo es un dato curioso sobre el Lystrosaurus, pues también son buenos para fosilizarse, porque actualmente un individuo de Lystrosaurus ostenta el título de la momia más antigua de todos los tiempos, y no hay competencia ni de cerca. En 2022, los investigadores tropezaron con un cuerpo de Lystrosaurus como ningún otro, que databa de hace 250 millones de años, pero estaba sorprendentemente bien conservado. He visto animales atropellados en peor estado. El descubrimiento se realizó en la cuenca meridional del Karoo, en Sudáfrica, que hoy es un desierto semiárido poco hospitalario, pero un paraíso exuberante comparado con cómo era durante el Triásico temprano, cuando las altas temperaturas y las sequías extremas eran comunes. Se piensa que nuestro espécimen existe gracias a esas condiciones duras, con la hipótesis de que el desafortunado dicinodonto quedó atrapado durante una sequía severa, lo que provocó su muerte y desecación. Esto permitió que se conservara la envoltura y la textura de su piel, pese a la enorme antigüedad del Lystrosaurus, ayudando a revelar cosas interesantes. Pese a no ser ni reptil ni mamífero, su piel era más parecida al cuero de un rinoceronte o un hipopótamo que a las escamas de los dinosaurios o reptiles. Además, se anotó que el Lystrosaurus era lampiño y con hoyuelos. Otra parte interesante de este hallazgo es que el ejemplar no estaba solo. Alrededor de él, el equipo descubrió otros 7 cuerpos, todos en gran estado, y uno de ellos también era una momia. El hecho de que murieran juntos como grupo ha llevado a otra revelación. Aunque el Lystrosaurus sobrevivió claramente al evento de extinción pérmica y se convirtió en el animal más exitoso de la Tierra, la vida no era fácil para ellos, y estas sequías fueron grandes causas de mortalidad en el género, con algunos incluso atribuyendo las condiciones del Triásico temprano a su eventual desaparición. Ahora, estas momias, junto con los trilobites de los que hablamos antes, se consideran ultra bien conservadas, porque entre otras cosas, han conservado la mayor parte, sino todo el cuerpo entero, aunque no necesitas conservarlo todo para ser considerado bien preservado. A veces, basta con que una parte de ti envejezca muy bien, algo demostrado por lo que me parece el descubrimiento de pliosaurio más loco hasta el momento, uno que recuerda lo aterradores que podían ser los animales prehistóricos. ¿Y dónde te imaginas que podrían desenterrar un animal así? ¿Tal vez Australia? No, esta vez no. Este hallazgo se hizo en Reino Unido, tal vez un sitio que no esperarías. Hoy, la isla es conocida por su clima típicamente frío y lluvioso, y por la ausencia de animales aterradores. Pero hace millones de años, durante el Jurásico, no podía ser más diferente. Predominaban islas tropicales exuberantes y mares cálidos y poco profundos la rodeaban, dando origen a una cantidad incontable de vida, incluidos depredadores como los gigantescos pliosaurios hipercarnívoros, que eran los reyes. En 2022, un descubrimiento notable nos recordó ese poder, cuando un equipo desenterró un cráneo enorme en un lugar inusual, suspendido en la cara de un acantilado. ¿Puedes imaginar ver eso al asomarte al borde? Casi más aterrador que la propia caída. Este cráneo pertenecía por supuesto a un pliosaurio, algo que los investigadores pudieron identificar fácilmente, ya que la cabeza estaba impecable, tan bien conservada que se le considera el mejor cráneo de un plesiosaurio o incluso de cualquier reptil marino. Mide alrededor de 2 metros, lo que lo convierte también en uno de los cráneos de pliosaurio más largos, y a quien pertenecía medía probablemente más de 10 metros y pesaría varias toneladas. La cabeza entera estaba allí,
y completa. Pero lo que realmente impresionó a los paleontólogos y al resto del mundo fueron sus dientes. Creo que sería mejor llamarlos cuchillos para masticar, porque a pesar de tener más de 150 millones de años, estaban tan bien preservados que podías cortarte la mano con ellos, y se distinguen claramente varias de sus características, como el ser dentados, filosos y con ranuras. Estas ranuras permitían al pliosaurio matar de manera bastante atroz, ya que los bordes estaban diseñados para despegar los dientes después de clavarse en la carne, lo que significa que no se limitaba a una mordida devastadora, sino a múltiples ataques rápidos para provocar pérdidas catastróficas de sangre y amputaciones, una situación delicada para sus presas, y no ayudaba si consideramos que las pruebas del cráneo revelaron una fuerza de mordida probablemente 2 veces mayor a la de un gran cocodrilo de agua salada. Y más allá de solo los dientes, vemos otra preservación asombrosa que demuestra la letalidad de los pliosaurios. Una tomografía computarizada reveló que sus fosas sensoriales permanecen intactas, mostrando cómo se conectaban a una multitud de vasos o nervios en vida, que habrían permitido al pliosaurio detectar cambios de presión en el agua, una herramienta útil para seguir animales en zonas fangosas y turbias. Y crucen los dedos, porque aunque seguimos esperando, los científicos que trabajaron en el sitio aseguran que el resto del esqueleto del pliosaurio está en ese acantilado. Así que mis dedos están a punto de perder la circulación. Hasta ahora te he hablado de fósiles concretos, pero ¿y si te dijera que existe un sitio famoso precisamente porque todo en él está bien preservado? Déjame presentarte a Lagerstätten. Intenta deletrear eso. No es el nombre de una formación fósil, sino de un tipo de depósito sedimentario inusual por su alto nivel de conservación, causado porque ciertas áreas fueron anóxicas, lo que generaba menos bacterias y, por tanto, menos descomposición de animales muertos. Hasta ahora se conocen numerosos Lagerstätten en todo el mundo, que abarcan casi todos los periodos geológicos. Sin embargo, hay uno que destaca, y es quizá el más famoso e impresionante, por ser de los Lagerstätten más antiguos conocidos y aún así superar en calidad incluso a los más recientes. Algo más loco aún si se piensa que la mayoría de lo encontrado son organismos de tejidos blandos. Se trata del esquisto de Burgess, en las montañas rocosas canadienses de Columbia Británica. Al igual que los trilobites de antes, este lugar representa a la Tierra de hace más de 500 millones de años, concretamente 508, y no se parece a ningún otro depósito. Su estilo de preservación es tan singular que incluso tiene nombre propio, depósito tipo Burgess, y tiene la mayor propensión a conservar organismos de cuerpo blando que conocemos, incluidos muchos de los seres más extraños del Cámbrico, lo que casi hace que este lugar parezca más un portal a un planeta alienígena que un viaje al pasado. Algunos de los ejemplares más llamativos incluyen el primer Anomalocaris completo, una bonita impresión del extraño panartrópodo Alucigenia y un Otoya impecable, una criatura enigmática semejante a un gusano que parece salida de una película de terror, con un nivel de preservación que nos permite estar incómodamente familiarizados con su aspecto, ya que la lutita incluso ha conservado los huecos circulares alrededor de su cuerpo y su inquietante probóscide, además de su cabeza velluda. Pero cuando digo velluda, no me refiero a pelo, sino a protrusiones carnosas peludas. Ok. Estos son algunos de los ejemplares más conocidos, pero por supuesto, hubo otros hallazgos, y la lista es muy larga. Así que seleccioné algunos de los que me parecen más impresionantes, como el gusano Amisquia, con sus aletas, rastro de intestino y cuerpo completo. Luego tenemos el cuerpo entero del baboso acorazado Wiwaxia, así como el gusano precursor de los artrópodos Aishaia, con sus extremidades y rastro intestinal. Más adelante también vemos un artrópodo bivalvo y sus pinzas, el artrópodo primitivo Burgessia, junto con el contorno de su estómago real, que tenía forma de riñón, y el Stanleycaris, que en un caso conservó toda la cabeza y el cerebro. Sí, el cerebro. Ya habrás notado que este es un lugar bastante genial, y llevaría mucho tiempo hablar de todo lo que se ha encontrado. Así que ten en cuenta que en los muchos especímenes y criaturas, es habitual que los investigadores encuentren exoesqueletos fosilizados, contornos de músculos y crecimientos, además del contenido intestinal real de las criaturas, cosas verdaderamente asombrosas.
y los descubrimientos cámbricos mejor conservados suelen provenir de aquí. Sin embargo, no son el único tipo de fosilización que suele conservar bien las cosas, pues hay otro proceso directamente relacionado con Jurassic Park, el ámbar, que a lo largo de los años nos ha dado ejemplares notables como ya hemos mencionado. Una pulga antigua con la peste aún dentro, una araña cretácica atrapada en plena casa de una avispa, una salamandra completa, y los artrópodos mejor conservados de todos, que datan de hace 230 millones de años, en el Triásico. Pero, por muy geniales que sean, no creo que superen a otro enorme ejemplo de preservación en ámbar que merece una mención aparte, porque representa todo el poder del ámbar, además de mi infancia, y también un candidato al mejor dinosaurio conservado de la historia. Hablo del dinosaurio que quedó atrapado en la resina. Este grupo probablemente no es lo que esperas encontrar en ámbar, más bien serían los mosquitos que los mordían, y sin embargo, un dinosaurio, o bueno, un pedazo de él, quedó atrapado. En 2015, un recolector de ámbar encontró una pieza extraña en una mina que le pareció contener una planta. Pulió el espécimen como joya y lo llevó al mercado para venderlo. Antes de llegar allí, decidió que un científico le echara un último vistazo, dada su naturaleza extraña. Y fue una gran decisión, porque después del análisis se determinó que no era material vegetal, sino animal y de dinosaurio. Esto fue una gran noticia, ya que no todos los días se encuentra vida antigua en ámbar, y era el primer ejemplar de dinosaurio en ámbar conocido, y probablemente la mejor pieza conservada de un dino, pues los huesos, músculos, piel y por supuesto las plumas estaban preservados casi exactamente como en vida, algo seriamente impresionante considerando que el dinosaurio se cree que tenía unos 99 millones de años. ¿Y quién era este fósil? Era un dinosaurio no aviar. En otras palabras, no era un pájaro, sino más bien un terópodo no aviano, como el T-Rex, y en este caso se cree que era un celurosaurio. Aunque no conocemos los detalles, sabemos que era parte del clado que contiene a todos los terópodos más estrechamente relacionados con las aves que con los Carnosaurus. Y sabemos que definitivamente no era un ave, porque las vértebras de la cola no estaban fusionadas en una varilla o pigóstilo, como el de las aves modernas. Gracias a esto, la cola resultó ser altamente flexible y larga, mientras que las quillas de las plumas recorrían ambos lados. Otro hallazgo milagroso fue el color, que también se preservó. Era marrón castaño por encima y blanco por debajo. Esto, junto con el hecho de que se conservan todas las partes carnosas, básicamente significa que ya puedes decir que has visto una cola de dinosaurio real, aunque ya podrías haberlo dicho si viste el video anterior sobre el ámbar donde también hablamos de él. Otra cosa loca de este espécimen fue que incluso el líquido, o lo que había sido líquido, todavía estaba dentro del dinosaurio. Y los estudios revelaron la presencia de hierro ferroso, lo que significa que tenemos sangre de dinosaurio, aunque como mencionamos en otro video, no te hagas ilusiones, porque a nivel molecular la muestra no sirve de mucho para montar tu propio parque jurásico. Pero es un hallazgo importante porque implica que el dinosaurio estaba vivo cuando quedó atrapado en el ámbar, lo que lo convierte también en el primer y único caso conocido de muerte de un dinosaurio no aviano por ámbar. Y tal vez te preguntes cómo se queda un dinosaurio pegado en primer lugar, y la respuesta tiene que ver con su tamaño, pues este celurosaurio era un pequeñín, quizá un juvenil, y se estima que no era mayor que un gorrión moderno. Es curioso cómo las cosas pequeñas pueden cambiar el mundo, y al final los paleontólogos incluso aprendieron algo nuevo sobre la evolución de las aves gracias a este espécimen, ya que sus plumas carecían de un eje conocido como raquis, que se encuentra en las aves modernas. Sin embargo, sí tenía barbas, lo que significa que las barbas evolucionaron antes que el raquis. Datos interesantes. Y si quieres saber más sobre especímenes de dinosaurios locos, te sugiero que veas el video donde tengo todo un segmento sobre momias de dinosaurio, que son bastante impresionantes. En fin, está bastante claro que el ámbar es extraordinario para preservar, al igual que el Lagerstätten, pero ambos son superados por algo que tiene una ventaja injusta, el permafrost, que es esencialmente suelo o cualquier sedimento subacuático que ha estado bajo cero al menos 2 años. 2 años no es exactamente antiguo, pero algunas de estas capas pueden ser mucho más viejas, siendo el permafrost más antiguo de unos 700.000 años. Y en los hielos más viejos, los científicos han sacado cosas bastante alocadas, incluidos los mejores especímenes conservados de la edad de hielo. Y de ese periodo, ¿cuál era el animal más icónico? Y aquí tú dices, el mamut lanudo. Y del permafrost se ha desenterrado
enterrado el mamut mejor conservado de todos, un ejemplar apodado Yuca. Y permíteme aclarar algo, podrías pensar que estoy empezando a desviarme del tema de los fósiles, pero recuerda que un fósil es cualquier rastro de vida prehistórica de más de 10.000 años. Y por suerte, Yuca cumple con creces ese requisito, ya que tras su descubrimiento en Siberia en 2010, se dedujo que era un juvenil de 39.000 años, situándola en el Paleolítico Superior. Pero si solo te fijas en su aspecto, podría haber venido de hace apenas unos cientos de años, porque Yuca estaba en un estado increíble, habiendo sido momificada por el permafrost helado que terminó preservando todo su cuerpo, pelaje incluido. Por ello, ahora incluso tenemos cosas como el escaneo de su cerebro real, lo que confirmó que los mamuts tenían una estructura típica de Elefantidae. Pero en el caso de Yuca, perdió alrededor del 55% de su volumen original durante el proceso de momificación. No todos los días tienes en las manos un cerebro de mamut, y hasta ahora es el único intacto encontrado. Debido a lo bien que se conservó Yuca, también sabemos que los mamuts jóvenes eran de color rubio rojizo, y los investigadores incluso pudieron extraer sangre de su cuerpo, que estaba líquida. Otro primero en la historia de los mamuts. Ahora, la sangre por sí sola es una locura, pero lo que los científicos hicieron con otras células muestreadas fue aún más loco. En un experimento, un equipo logró estimular sus núcleos para que realizaran cierta actividad biológica. Eso es increíble, y honestamente, me recuerda a Parque Jurásico. Sin embargo, no todo sobre este espécimen es grandioso. Hay algunos elementos de tragedia, ya que Yuca era prácticamente un bebé al morir, probablemente no mayor de 6 años, lo que lleva a otra pregunta. ¿Qué le ocurrió exactamente? Al principio, basándose en algunas marcas y cortes, se pensó que leones, sí, Siberia tuvo leones en algún momento, la atacaron y mataron, pero abandonaron el cadáver debido a las condiciones heladas. Después se pensó en humanos, pero ahora se estima que no la mató la violencia, sino la madre naturaleza, especialmente dura durante la edad de hielo. Específicamente, se piensa que Yuca quedó atrapada en el barro o se ahogó al cruzar un pantano, donde las bajas temperaturas del agua y el entorno congelado la momificaron y crearon sin saberlo un espécimen único. Sin embargo, aunque Yuca sea el mamut mejor conservado de todos los tiempos, no mantiene el título cuando hablamos de la edad de hielo en general. E irónicamente, el animal de esta época mejor conservado es aún más antiguo, con 42.000 años. Una vez más, esta historia ocurre en Siberia, donde en 2018, un equipo de buscadores de colmillos de mamut excavaba partes del cráter Batagaica, el mayor cráter de permafrost del planeta. Mientras lavaban el barro de sus orillas, uno de ellos empezó a notar algo que sobresalía, y dada la abundancia de restos en la zona, se pensó de inmediato que era un trozo de animal de la edad de hielo, pero no esperaban que el trozo fuera en realidad un caballo entero. Hablo de pezuñas, pelaje y ojos, a pesar de tener más de 40.000 años. Y el interior de este caballo era quizá aún más impresionante, porque al abrirlo, no solo encontraron un tracto digestivo en perfecto estado, sino también sangre líquida otra vez, lo que dada la edad del caballo, la convierte en la sangre líquida más antigua jamás descubierta. Y además del líquido rojo, también hallaron otro líquido algo amarillo, si me entiendes, al extraer orina líquida, otro récord de antigüedad. Y lo que los científicos lograron con estos líquidos, sobre todo con la sangre, es quizá más impresionante que los experimentos realizados con Yuca, porque no solo pudieron extraer ADN, sino literalmente cultivar tejido a partir de células del caballo, un paso hacia traer de vuelta a este animal a la vida según el equipo. También han declarado que, dado su estado de conservación, intentarán clonar a la criatura, aunque admiten que sigue siendo una apuesta arriesgada, porque devolver a la vida a animales extintos es más complicado de lo que parece. Y sí, dije extinto, ya que este caballo no es de una especie que puedas encontrar hoy. Se trataba de un caballo de Lena, o Equus lenensis, una especie que vagó por gran parte de Siberia desde finales del Pleistoceno hasta el Holoceno reciente, con los ejemplares más jóvenes de hace unos 5.000 años en promedio. Eran más pequeños que un caballo típico, pero poseían una constitución inusualmente musculosa y robusta que les ayudaba a protegerse del frío brutal de los lugares donde vivían, con algunas estimaciones que indican que las temperaturas podían bajar a menos 70 grados centígrados, frío suficiente para congelarte la superficie del ojo si lo mantienes abierto un minuto.
Es asombroso que una criatura de su tamaño y aspecto adorable pudiera ser tan resistente, pero así es la evolución. Y también es increíble que tengamos especímenes tan bien conservados como este caballo o cualquiera de los otros casos mencionados. Solo podemos esperar que en el futuro haya aún más cosas de las que hablar. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Nos vemos en el próximo.